Hola una vez más, Deadheads. Espero que estén teniendo unas felices fiestas. En esta ocasión hablaremos del sistema Enhanced Input, cómo configurarlo y usarlo tanto en Blueprints como en C++. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bien, lo primero es ver qué es el Enhanced Input Subsystem. Este es un sistema más avanzado que el predefinido en Unreal 4. Justamente su uso comenzó con Unreal 5. Este permite definir acciones más complejas. En Unreal 4 tenemos este sistema. Definimos algunas acciones o axis y las relacionamos a teclas. Así podemos saber si se presionó o soltó la tecla, o bien obtener un valor que podemos usar, por ejemplo para saber si el personaje debe ir adelante o atrás. Esto aún puede ser usado en Unreal 5, pero aquí podemos hacer más. Aquí también tenemos acciones, pero más complejas. Ya no solo podemos saber si la tecla se usó u obtener un valor. Podemos decirle también que la acción requiere algo en específico. Por ejemplo, si necesitamos que se presione la tecla una cantidad de tiempo antes de que suceda la acción, o si necesitamos que el valor que obtengamos sea más preciso, en vez de simplemente obtener un valor float. Pero seguro te preguntas, ¿para qué necesito esto si en realidad todas estas cosas también las podríamos hacer usando el antiguo sistema? Bueno, justamente es la facilidad lo que nos interesa. En vez de tener que tomar un valor y multiplicarlo por nuestra cuenta, o generar un montón de código para que estas cosas funcionen, el Enhanced Input ya lo hace por nosotros. Además de hacerlo configurable y fácil de cambiar. Así tenemos información más detallada y de manera más sencilla. Así que veamos cómo usarlo. Lo primero que necesitamos son las acciones. Para crear una solo damos clic derecho y en Input seleccionamos Input Action. Al abrirlo tenemos esta pantalla. Aquí configuramos nuestra acción. Por ejemplo, darle una descripción o definir si queremos que esta acción pueda ser llamada o no si el juego está en pausa. Tenemos también el Value Type. Podemos seleccionar un bool, un float o un vector 2D o 3D. Un boolean puede servirnos para, por ejemplo, una acción de agacharse. Solo queremos saber si se presionó o se soltó. Un float nos sirve, por ejemplo, para caminar. Usando un rango de -1 a 1, podremos saber si va hacia adelante o hacia atrás. Y los vectores nos permiten recibir información, como por ejemplo de los joysticks o el mouse, que pueden tener más información. Además podemos elegir si queremos que la acción tenga un condicionante. Por ejemplo, si usamos preset, esto significa que queremos que el evento solo se lance una vez. No importa si se sostiene el botón, no se generarán más llamados. Por su parte, los modifiers permiten que cambiemos el valor recibido. Por ejemplo, negándolo o escalándolo por un valor específico. Tenemos también una sección de User Settings, donde se puede usar la clase Player Mappable Key Settings. Esto es experimental, es decir, que está en pruebas por parte de Unreal, pero si decides usarlo puede ser una buena herramienta para mapear controles, es decir, cambiar las teclas cuando queramos. Más tarde hablaremos de esto. Bueno, volviendo a nuestra acción, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos usarla? Para empezar necesitamos de otra clase, el Input Mapping Context. Si la abrimos, aquí es donde podemos definir qué botones queremos usar con nuestras acciones. Así, por ejemplo, seleccionamos nuestra acción y le decimos que se active cuando toquemos la tecla G. Sin embargo, aún no podemos usar nuestra acción. ¿Qué? ¿Cómo que no? Para ello necesitamos decirle a nuestro Player Controller que use este Mapping Context. Para ello, al menos en este caso, usaremos el Character. Y en el Begin Play le diremos que llame al Player Controller que se esté usando y además que nos traiga el Enhanced Input System. Aquí es donde podemos decirle que use nuestro Mapping Context, usando la función Add Mapping Context. Aquí además vemos que existe un Input Priority. Esto ya que en realidad podemos usar más de un Mapping Context a la vez. Y esta prioridad le permite decidir cuál usar. Y ahora sí, eso es todo. Vaya, ya era hora. Con esta configuración podemos usar nuestra acción. Y para ello solo necesitamos llamarla. Esto nos genera un evento en Blueprints, el cual tiene distintas partes. Para empezar tenemos distintas salidas. El trigger es quizás el más importante porque este sucederá cuando la acción como tal se haya cumplido. Esto porque al ser acciones más complejas, tienen ciertos valores a cumplir. Por ejemplo, la acción puede haber comenzado, pero estar esperando cierto evento para confirmarse. Para eso existen las otras opciones. Starter significa que el proceso comenzó, pero no necesariamente está hecho. Por ejemplo, un release significa que queremos que este input suceda cuando soltemos el botón. Así que cuando lo presionemos, se llamará al start, pero solo se ejecutará el trigger hasta que lo soltemos. Ongoing, por su parte, significa que la acción está sucediendo, es decir, sigue activa esperando las condiciones para terminar. El release nos sirve de nuevo de ejemplo. Si usamos el ongoing, al oprimir el botón vemos que el evento se llamará una y otra vez, esto hasta que soltemos el botón. Cancel y Completed son bastante claros. El primero sucede si antes de cumplirse los requerimientos, algún evento cancela el input. Por ejemplo, si la idea es mantener cierto tiempo el botón, por ejemplo durante un segundo,
Si este se suelta a la mitad del tiempo, el input se cancelará, y complete es cuando la acción termina por completo. Luego de estas opciones tenemos el valor que devuelve nuestro input. Esto dependerá de lo que hayamos seleccionado aquí. Por ejemplo, en nuestro ejemplo es un float, pero uno que va a ser negado ya que usamos un modificador. Así, si imprimimos este valor, vemos que en vez de 1 obtenemos -1. Y si usáramos otro modificador como un scalar, vemos que en vez de -1 tendremos -5. Y por último tenemos otros valores, como el elapsed seconds, que guarda el tiempo desde que se inició la acción, y el trigger seconds, que es el tiempo desde que el evento trigger sucedió. Pero volvamos a nuestros input action. Si seguimos viendo nuestras opciones de triggers, un corner action significa que queremos que la acción requiera de una acción previa. Es decir, si por ejemplo creamos otro input action y le decimos a nuestro anterior input action que para activarse necesitamos del que acabamos de crear. Y luego hacer algo con nuestro nuevo input action, nuevamente en nuestro personaje. Por supuesto, también debemos agregar este nuevo input action al input context. Así, entonces, si presionamos la tecla J, vemos el texto kick, pero si presionamos la tecla G, nada pasa. Ahora bien, si presionamos ambas teclas al mismo tiempo, vemos el texto punch. Es decir, que para que punch sea activado, primero debe estar activo kick. El siguiente que tenemos es combo. Este permite acumular acciones, justo como los que vemos por ejemplo en un juego de peleas. Si creamos un nuevo input, y en esta ocasión usamos el combo, entonces podemos agregar nuestros otros dos actions al combo. Aquí podríamos seleccionar cuándo queremos que se valide esta acción y cuánto tiempo queremos que haya para que el usuario pueda presionar el siguiente input. Si dejamos el combo así, entonces le estamos diciendo que cuando el input punch lance un trigger, tendremos que lanzar el input kick dentro de los siguientes 0,5 segundos. Este tiempo de acá se ignora, ya que al ser el primer movimiento, no tiene que esperar nada. Y también podríamos poner acciones que cancelen nuestro combo. Y al ser un combo no es necesario darle a una tecla, ya que se efectuará una vez que los otros inputs se cumplan. Acá hay que tener cuidado, ya que se lanza primero el punch, pero luego se lanza tanto el combo como el kick. Y esto, dependiendo de nuestra programación, puede darnos problemas. Las demás opciones las veremos rápidamente. Down nos pide una cantidad, por ejemplo, que el joystick pase de 0,5 significaría que esté más allá de este punto. Hold por su parte nos pide una cantidad de tiempo presionando el botón, mientras que Hold and Release es lo mismo, pero este espera que soltemos el botón, luego del tiempo marcado. Pulse se lanza cada cierto tiempo mientras mantengamos presionado el botón. Y por último, Tap es muy similar a Released, solo que acá se define un tiempo en que el botón debe ser soltado. Ya por último, cabe resaltar que se pueden usar más de una opción a la vez, y su funcionamiento dependerá de las opciones que se usen y de su orden. Esto es un montón de información, pero continuemos. Ahora vemos cómo usar estos inputs en C++. Lo primero que haremos es crear variables para poder definir en Blueprint nuestro context y nuestros actions. Luego, de igual manera que hicimos en Blueprint, debemos decirle al controller que nos añada el context al sistema de enhanced input. Aquí no usaremos el BeginPlay, sino que lo haremos directamente en la función setUpPlayerInputComponent, algo que también se suele hacer con el viejo sistema de input. Entonces tomamos el controller y el enhanced input system y le añadimos el context. Luego necesitamos crear funciones para nuestros inputs, como los eventos que se generan en Blueprint. Aquí debemos tener en cuenta que se necesita un input y concretamente uno que sea capaz de registrar el valor. Luego con las funciones podemos manejar nuestras acciones. Aquí podemos obtener nuestro valor. Por ejemplo, para usar el valor, solo debemos decirle get y usar el tipo de acto que esperamos recibir. Así, de esta manera podemos juntar nuestros actions con las funciones. Solo debemos decirle el tipo de trigger a usar y la función que se usará. Y eso sería todo. Y ahora en Blueprint solo debemos rellenar las variables. Así, una vez hecho esto, al darle play, vemos que todo funciona correctamente. Ahora por último les dije que veríamos un poco el tema de Player Mappable Key Settings. ¿Lo recuerdan? Sí. Bien, en Unreal existen los User Settings, que de una manera básica permiten guardar información. Cosas como los settings del juego, del sonido o de la pantalla, o como en este caso de los inputs.
Entonces podemos usar estos settings para guardar nuestros inputs. Y para eso también tenemos un intermediario, que en este caso es el Player Mappable Key Settings. Si volvemos a nuestros actions, como vimos, podemos seleccionar que use estos key settings. Y entonces podemos definirle cierta información. Entonces podríamos, por ejemplo, usar el Enhanced System para obtener estos mappings. Así podríamos obtener, entre otras cosas, el nombre de la tecla que está configurada. Ahora bien, cabe recalcar que para poder hacer esto, debemos asegurarnos que en los settings del proyecto esté activa la opción Enable User Settings. Así podríamos, por ejemplo, cambiar nuestras teclas, usando los User Settings. Podemos remapear, por ejemplo, el punch, usando el nombre y dándole una nueva tecla. Pero todo este proceso es aún experimental, así que si quieres puedes simplemente usar el context. Aquí puedes traer los mappings actuales, y puedes quitar y añadir nuevos inputs a las acciones. Luego igualmente podrías seguir usando los User Settings para guardar esta información, pero ya no usando los Player Mappable Key Settings, o incluso guardándola directamente en otro formato como un JSON. Pero estos son temas para otros videos. Así que lo dejaremos hasta aquí. Genial, espero que esto les ayude a comprender de mejor manera el actual sistema de inputs de Unreal. Y sin más que agregar, recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.